San Juan 8:31. Vamos a leer del 31 al 36. San Juan 8, del 31 al 36. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a honrar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígale al que está a su lado: ¿qué estamos practicando? ¿La libertad o estamos practicando el libertinaje? Creo que la hermana Reina no hay a quien decirle. Dígame a mí, hermano. ¿Estamos practicando la verdad o el libertinaje? Y ahí vamos a ir dándonos cuenta verdaderamente qué es lo que estamos practicando. Ocupe su lugar, amado hermano. Mire, mi amado hermano, yo pensaba que hoy en la mañana que despertaba, yo pensaba que estaba soñando, pero ya estaba despierto, porque clarito escuchaba este versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya cuando reaccioné dije: yo no estoy dormido. Y me fui al escritorio y agarré mi Biblia y empecé a buscar este versículo y empecé a acomodar y empecé a decirle: Señor, si en verdad, Señor, tú quieres este mensaje. Y empecé a buscar y el Señor me empezó a dar. Y yo trataba, hermanos, de buscar otro. Pero, pues, ¿quién contra el poder de Dios? Amén. Y luego llego y escucho el capítulo de Proverbios 3. Y luego escucho las palabras de mi hermana Marbella. Y luego escucho a mi hermana Jenny. Y por último, bueno, escuché a todos, a mi hermana Viviana. Y pude interpretar el sentimiento de Sofía. No soy interpretación de nada, pero pude sentir, más bien no interpretar, sino sentir ese corazón, hermana. Porque aunque usted o yo digamos: ay, los niños por todo lloran. No. No. Porque también tienen sentimientos como usted y como yo. Lo único y la diferencia que hay en los niños, que no están tan contaminados como nosotros. Y miraba que cómo lloraba. Y luego dice la hermana Marbella: ese canto y cantaron cuando la presentaron. Ve cómo es el espíritu conectado ahí. ¿Cuándo supo ella que la presentaron? ¿Qué escuchó ella cuando la presentaron? ¿Ese mismo canto? No. Y luego las palabras de mi hermano Víctor. Dije yo: ¿y ahora qué voy a decir? Pues ya lo dijeron todo. Pero la honra y la gloria es para Dios. Amén. Dice el encabezado de estos versículos, dice: la verdad os hará libres. El 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y ellos se molestaban. Se molestaban y decían, a tal grado que decían, ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Y Jesús le dice, le respondieron ellos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sabe por qué respondían los judíos, estos judíos, eso, hermanos? Porque cuando decían somos descendencia de Abraham y creían que por ser descendientes de Abraham eran hijos de Dios. Hay personas en la actualidad que dicen todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no. Porque aquí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, Dios les da el ADN de Él mismo, de su sangre. Porque ellos decían, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Por lo mismo que decían, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Dios. Y si es cierto, hermanos, cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, creen que somos hijos de Dios todos, pero la Biblia enseña que no. Solamente el que se humilla, solamente el que le reconoce, solamente el que quiere lavarse con su sangre, cuando es perdonado de sus pecados, de su iniquidad, cuando le reconoce que de por sí solo él no puede limpiarse, que de por sí solo él nunca va a pagar, nunca va a saldar la deuda. Mas cuando reconoce que Jesús a eso vino, que Jesús vino, como dice la escritura ahí mismo en San Juan, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero estos judíos no le entendían. Ellos creían, arrastraban una tradición, arrastraban algo, una confianza, porque recuerden, hermanos, que estaban asolados por los romanos. Estaban asolados por los romanos. Pero Jesús cuando llega y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí es donde ya no quisieron compromiso. ¿Por qué tenemos que ser discípulos tuyos? ¿Para ser libres de qué? Si somos descendientes de Abraham y por ende somos hijos de Dios. Y ahí les dice Jesús que están equivocados. Porque les dice Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, les estaba diciendo, eres pecador, confírmame que no, para decir que tú eres hijo de Dios, confírmame, pruébame que no. Y no podían, no tenían algo como comprobarle a Jesús que no eran pecadores. Entonces, ¿por qué la venida de Jesús? ¿Por qué el nuevo pacto que se iba a tratar? Mas estos le dice Jesús, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No le entendían, se ponían a alegar y a altercar contra Jesús, pero Jesús, con ese amor y con esa misericordia, les empezó a explicar. Así como muchos hoy en la actualidad. Yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Y yo nomás le pido y Él me da. Y yo todas las noches le pido a Dios. Y no te puedo preguntar si te oye o no te oye, porque la Biblia dice, el que hizo el oído no va a oír. Claro que sí te oye. El asunto es que te responde, pero como si te respondiera la ayuda del vecino, por misericordia, porque el vecino no tiene necesidad de apoyarte.
pero por misericordia del vecino tú recibes su ayuda. Así es Dios. Por pura misericordia es que te escucha. Por pura misericordia es que te responde. Porque en verdad, cuando no somos hijos de Dios, no tiene ni la obligación, ni la responsabilidad. ¿Por qué? Porque saben que hay un Dios y no lo buscan. Yo lo buscaba en un medio que nunca lo encontré. Y no me pasó nada, ¿sabe por qué? Porque como no estaba Dios ahí, no me pasó nada. Porque cuando yo reclamaba y le dije que no traía nada, yo era una imagen. Era una imagen y no me hizo un milagro. Y de a buenas que no estaba Dios ahí. Porque si no hubiera renegado contra Dios. Por eso no pasaba nada. Ni para bien ni para mal. Dice la escritura, ni para hacer el bien tienen poder, ni para hacer el mal tienen tampoco poder. Por eso es que estoy aquí. Gloria sea al Señor. Porque si hubiera estado Dios ahí y hubiera maldecido a Dios, corta sería mi vida. Pero estos judíos estaban igual. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, no son hijos de Dios, no son mis discípulos, no son mis hermanos. O sea, ubíquense, le dice Jesús a los judíos. Ubíquense. Vengo como Salvador, vengo como socorro, vengo como pronto auxilio. Ubíquense. Pero necesitan ser libres, si no, no van a llegar a mí. Ubíquense, les dice Jesús. Y es lo mismo que necesitamos hoy, como dijo nuestra hermana Marbella, ubicarnos. Ubicarnos. Porque los judíos creían en Jesús, pero no querían relación con Jesús. Hay ocasiones, hermano, que a usted le ha tocado, a mí me ha tocado escuchar. Yo estoy enfermo o estoy enferma y yo le pido a Dios que me sane. Y luego lo vas a buscar, le vas a agradecer. No, yo no me voy a comprometer a nada. Si Él quiere que me sane, que me sane. O sea, quieren su sanidad, pero no quieren recibir al sanador. ¿Y qué es lo que pasa actualmente con nosotros? Nos levantamos, despertamos y decimos, gracias Señor porque ya voy derecho a mi trabajo. Y el agradecimiento de la misericordia por abrir los ojos. Porque los domingos, ¿qué le decimos? Los domingos no trabajamos, ¿qué le decimos? Gracias Señor porque nos diste barbacoa. ¿Y la misericordia? Entonces, hermano, por eso el tema, ¿qué estamos practicando? ¿La verdad o el libertinaje? Porque miren, cuando aquel pueblo de Israel salió de Egipto, empezaron como nosotros. Ellos querían ver a Dios. Y querían saber quién los había sacado de ahí. Y mientras Moisés estaba intercediendo por ese mismo pueblo con Dios, ¿qué hizo Aarón? Los complació. Y no nomás en eso, en muchas cosas. Ellos miraron o no querían mirar más bien la gloria de Dios porque siempre estaban cuestionando. Moisés, puro pan, ahora carne, queremos carnita. ¿De dónde les dio agua el Señor? De la roca del pedernal. Y siempre estaban mirando atrás. Vaya, eran las ollotas de comida que teníamos. Mira aquí, ¿qué es lo que estamos comiendo? Y parece, hermano, como que hemos recibido la misma herencia. No, yo pensé que ahora que estaba en Cristo me iba a ir mejor.
Oh, yo no sabía que ya estando en Cristo tenía que ser yo más responsable. Oh, yo no sabía que ser pastor era aguantar todo y soportar todo. Pues no, hermanos. Esto se trata de avanzar. Amén. Y no nos dan un puesto, no nos dan un legado, un puesto o un cargo porque nos pareció bien dárselos a quien se lo demos. No es eso, hermanos. Es un propósito que ya Dios tenía en ti y para ti. Porque ¿qué dijo aquel? Ustedes me pusieron. Así lo dije. Y creía que la responsabilidad era con ellos. O sea, ustedes me lo dieron, a ustedes se los entrego. Y no es así. Amén. Esto no es así. Ya Dios tenía un plan. Amén. Y ahorita me atrevo a decirlo porque ya hay muchas voces de diferentes personas que me han dicho lo mismo. Pues gloria a Dios. Amén. Igual cada uno de ustedes, y no nomás a mí me ha tocado. Igual a cada uno de ustedes. No creen que porque usted está capacitado, nadie estamos capacitados para nada. Porque, hermanos, aquí en Cristo siempre hay sorpresas. Siempre hay cosas nuevas para nosotros. No porque la Biblia misma dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que todas las cosas ya fueron hechas. Pero nosotros dentro de la vida pasada a la vida actual estamos experimentando nuevas cosas, pero para nosotros, no porque se estén haciendo apenas. No, ya todo está hecho. Todo está hecho. Entonces, estos judíos tenían el privilegio de ser libres por Jesús y se empezaban como nosotros y como usted y como yo a rehusar a ser libres. ¿Y qué es lo que pasa? Ya estando en una congregación, creemos que las cosas tienen que ser a nuestra manera. Y no es así. No es así. No, hombre, yo no voy. Mira, si aquel no va, que tiene cargo, que tiene mayor responsabilidad, pues yo qué. Eso es libertinaje, eso no es libertad. No, pues si él lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No, aquí la responsabilidad es personal. Porque la Biblia dice en Corintios que todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y esto va a ser individual, personal. Ahí no va a haber con que, ¿y aquel qué le vas a hacer? Pues se hacía lo mismo que yo. Ahí no va a haber eso, hermanos. Por eso lo que tenemos que practicar hoy nosotros, este privilegio, este nuevo pacto de la libertad, de ser verdaderamente libres. Porque antes estábamos sujetos a tradiciones. Estábamos sujetos a lo que nos habían dejado como herencia. Mas ahora que conocemos la verdad, dice la hermana Irene, ahora sí verdaderamente soy libre. La honra y la gloria es para Dios. Y creo que la hermana Irene nunca se va a cansar de agradecerle a Dios por haberle dado esa libertad que nadie nos las puede dar, solamente Cristo. Y yo cada que la oigo, yo recuerdo también lo que yo vivía. Hermano, yo pasaba, la calle estaba así, recta para allá. Y había callecitas que cruzaban. En una de esas callecitas que cruzaban estaba una iglesia católica. Bueno, desde ahí de donde iba pasando, yo le hacía la reverencia. Ya ni me daba el tiempo de llegar, pero desde ahí le hacía la reverencia. Como muchos. Por eso cada que la hermana testifica, recuerdo eso. Pero cada que la hermana le da la gloria a Dios, yo también le doy la gloria a Dios, porque también a mí me hizo libre de eso. Entonces, ahora no es solamente que yo lo esté testificando y que yo, no, lo tengo que enseñar, lo tengo que practicar, lo tengo que poner por obra. ¿De qué forma?
de que si el Señor me dice, sé santo porque yo soy santo, hermano, y a lo mejor, como les digo, la palabra santo a lo mejor nos queda muy grande, o a lo mejor nos asusta, pero no, ¿sabe? La palabra santo significa apartados. ¿Apartados? ¿Para quién? Para Cristo. Porque sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Entonces, apartados para Cristo, tenemos que ir reduciendo, desechando e eliminando todas las cosas que no le agradan a Dios. Porque hermanos y hermanas, modas van, modas vienen. Y nosotros queremos usarlas todas. Pero dice el Señor, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Y le sigue diciendo en el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y volvemos a lo mismo, como esos judíos. Yo ya fui salvo. Yo ya me entregué a Cristo. Y a mí me han dicho que no pasa nada si me echo una. Y a mí me han dicho que no pasa nada si voy al baile. Y a mí me han dicho que no pasa nada si veo novelas. Y a mí me han dicho, y empezamos como los judíos. Y empezamos como porque muchas de las veces criticamos a los judíos. Criticamos a los fariseos. Y hay un espíritu de fariseo en las iglesias que olvídese. Y lo perciben y lo sienten. Pero aquí en la Biblia, cuando sale un personaje de fariseo, nosotros estamos sobre ese fariseo. Ahorita estamos sobre los judíos. Porque los judíos estaban renuentes a someterse a Dios. Pero no era un sometimiento de Dios, porque Dios no somete a nadie en la fuerza. Lo único que Dios les estaba tratando de explicar era que fueran libres. Que ya no fueran más esclavos del pecado. Y eso es lo que pasa con el pueblo del Señor hoy en día. Se enoja uno contra otro. ¿Y a dónde va? A oír música. A ver películas. Vamos al cine. Hoy se puso bueno porque sale la de viernes 13, viernes 14. Y luego sale toda asustada. Todo asustado. Y luego sale algo, pasa algo más. Ay, Señor, perdóname. ¿Pero cuál? Perdóname, pues si tienes que ir a arrepentirte. No se trata nomás de abrir la boca, Señor, perdóname y seguir adelante. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh, pero no entendemos, hermano, cuando dicen, si te dan una cachetada, ponle la otra mejilla. No le entendemos. Porque apenas y ya estamos respondiendo. Entonces, ¿cómo estamos practicando la libertad? La libertad, si nosotros somos verdaderamente libres, y lo vamos a ir leyendo en estos versículos, cuando seamos verdaderamente libres, vamos a soportar lo que Jesús soportó. Porque el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Y luego le dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que Él nunca escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió y vino en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Olvídese si en nosotros nos empezaran a perseguir ya. Nos empezaron a perseguir ya. Y a veces, hermano, viene la prueba de la persecución en el sentido de que te ganan un parqueo y empiezas a pelear.
El otro se quedó en el teléfono y no le dio y la luz ya cambió y te enojas. O nos enojamos, para decirlo más bien. Empiezas a piti pite como diciendo, ay, me voy a quitar porque ahí viene Sergio. Ay, me voy a quitar porque ahí viene Pedro. Ay, déjame, me voy a pasar la luz porque viene pitando Mike. No, hay reglas. Y nosotros somos a los que más nos miran. Mira ahí, mira, es el que va a la iglesia de aquí, allá. Mira, se pasó la luz. Y lo venimos aquí, hermanos, hay que respetar las leyes terrenales. Y luego está ahí el que te vio. Y no, hombre, ya no, yo creo que no va a venir aquí porque eso que está predicando nomás no. ¿Qué estamos practicando? ¿Libertinaje? ¿O qué estamos practicando? Libertad. Libertad. Cuando estamos practicando libertad tiene que haber un sometimiento de humildad, hermanos. Un sometimiento de humildad. ¿Ok? ¿Cómo vino Jesús? ¿Qué? ¿Quién es el que más me va a atrapar o qué? No. El que salió así fue Pedro. Sacó la espada y le mochó al soldado la oreja y dice, espérate, Pedro, esto no es así, hombre. ¿A quién quiere que suelten? ¿A Jesús o a Barrabás? No, suéltame a Barrabás, para que siga robando, pues es un ratero. Ya no hay robos aquí en la colonia, suéltalo. Y a él, crucifícale. Pero dice que es cristiano. A veces, hermanos, andamos asolapando o apoyando el pecado o el libertinaje. ¿Por qué? Porque en lugar de reprender, apoyamos. Según dice que tu amigo o tu amiga te dice, mira lo que está ahí, me lo voy a llevar, ¿no? Si tú quieres robártelo, róbatelo. Es tu amigo. ¿Y a qué vino el ladrón? El enemigo. A matar, robar y destruir. Entonces te juntas ¿con quién? Y luego la celebras o lo celebras o lo celebramos. Mira, este tremendo. Sí, pero nunca lo reprendiste. Cuando no reprendemos nos hacemos cómplices, partícipes. Y estos judíos, hermanos, lo estamos leyendo, lo estamos viendo, era lo que hacían. Era lo mismo que hacían. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, yo no puedo decir, ande como ande, soy hijo de Dios. No. No puedo decir que soy hijo de Dios, ande como ande. Porque el Señor anticipa y dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y si no estamos dando fruto de que somos libres del pecado, sino que estamos cometiendo el pecado, pues no somos libres. Estamos sujetos todavía. Y el pueblo de Israel cada rato salía con eso. Cada rato salía con eso. Hasta cuando ya estaban frente al mar. Ey, ¿por qué nos sacasteis aquí para morir aquí? Allá también había lugar. Y eso es lo que pasa con el supuesto cristiano de hoy en día. Sí me iba mejor cuando andaba ya haciendo mis tranzas que hoy que estoy en la iglesia. No, aquí en la iglesia te quitan todo. No puedes tomar, no puedes ir a los bailes, no puedes robar, no puedes, claro que no puedes hacer nada de eso. Y si lo quieres hacer, pues no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué, mi hermano? Porque hubo un precio para tu libertad, la cual debemos de apreciar, atesorar, valorar y practicar. Esa libertad que a muchos nos costó
Nos costó ser libres a muchos, hermanos. Y solamente la sangre del Cordero que se derramó en esa cruz fue la que nos hizo libres. Y no hay otra cosa que se le pueda comparar para decir que hay otro método. No lo hay. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Reclamaban y se aferraban. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Tenían ellos, hermanos, excusas muchas como nosotros. Nosotros a la primera queremos tirar la toalla. Porque motivos hay muchos para alejarnos de Dios. Pero una sola razón no la hay. No la hay. Porque el enemigo te motiva, pero no te da una razón por qué hacerlo. Simplemente te motiva. ¿Por qué? Porque ya eres libre. Ahora ¿él qué quiere? Atarte otra vez como el esclavo que éramos antes. El esclavo que éramos antes, porque antes le servíamos a él. Y sin conocerlo, fíjese. Sin conocerlo le servíamos. Y ahora para servir a Dios queremos conocerlo. Este pueblo decía, queremos conocer a Dios. ¿Quién nos hizo libres? Cuando servían al diablo, no lo conocían tampoco, pero le servían. Y hoy que vienen a Cristo, hoy que estamos en Cristo, queremos conocer a Dios, queremos verlo. Le dice Jesús a Felipe, baste mi gracia. ¿Para qué quieres ver al Padre? Tanto tiempo he andado con ustedes y no me han visto. No lo han visto. Baste mi gracia. Baste mi gracia. Porque por el Padre envió a su Hijo. Y todavía querían conocerle. Muéstranos al Padre. Muéstranos, Señor, al Padre. Tanto tiempo he andado con ustedes y no me han visto. Bástate mi gracia, Felipe. Eso es para todos nosotros. Baste la gracia con que fuimos libertados para amar esa libertad como se debe. Porque de otra manera, hermanos, ¿quién nos hubiera hecho libres? ¿Quién? Nadie. Nadie nos hubiera hecho libres, porque nadie podía hacerlo. Dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí les dijo verdaderamente a qué estaban siendo esclavos: a la maldad de Satanás. ¿De quién verdaderamente eran hijos? De Satanás. Porque no hay fruto que se les vea para que muestren que son hijos de Dios. Para comenzar, no querían reconocer a Jesús. Le conocían, le creían. Pero mucha gente hoy, hermanos, cree en Dios. Todo el mundo le cree a Dios, cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. No todo el mundo le cree a Dios. Porque cuando les llevas un folleto, los invitas a la iglesia, le hablas de la palabra, sacan muchos métodos que ellos mismos fabrican para decir cómo llegar a Dios. No, yo aquí en mi casa. No, yo aquí todas las noches le pido. No,
No, yo nomás tengo un problema y me lo resuelve. No, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios que no se han entregado a Él. No le han recibido. No le quieren conocer. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad, les dio el regalo, les dio el premio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y estos se creían hijos de Dios porque se basaban, somos descendientes de Abraham. Toda la descendencia de Abraham son hijos de Dios. Y no es así. No es así, hermanos. Ellos tenían un padre, les dice Jesús, y ese padre se llama diablo. Porque todo lo que ustedes están haciendo es lo mismo que Él les ha dicho. Y siguen todavía esclavos de Él. Y nosotros, hermanos, que hemos sido liberados por la sangre de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Practicando la libertad, practicando la justicia, practicando el amor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? El tiempo ya está más cerca. El tiempo ya está más cerca. ¿Qué estamos haciendo? Todavía te queda poquito rencor en tu corazón contra alguien, sácatelo. Y no le des parte al enemigo. Porque no podemos usar esta libertad como los que no tienen conocimiento y la practican como libertinaje. Hermanos, nos quedamos asombrados y bien asombrados. Porque ya cuando usted mira una iglesia en una red social y mira cuánta cosa que hace, se asusta. ¿Se asusta o nos asustamos? Porque por las cosas que practican, que ya no son de Dios. Por las cosas que practican, por las cosas que supuestamente le están rindiendo a Dios. Y ya no es así. Ya Dios ni está ahí. Pero ellos siguen. Ellos siguen como que si Dios está ahí respaldándoles. Pero ¿cuándo es cuando te respalda Dios? Cuando le obedeces, cuando te sometes a Él, cuando practicas la libertad con que Él te ha hecho libre. Hermanos, practicar la libertad es reconocer el sacrificio de Jesús, reconocer que si no ha sido por su sangre, no fueran perdonados, no pudieran ser perdonados nuestros pecados, nuestras iniquidades. Es cuando estamos reconociendo. Y hoy en día, mis amados hermanos, la misma iglesia, hay congregaciones, hermanos, que hay dos congregaciones en una a veces, porque cada quien tiene su grupo. Cada quien tiene su grupo. Y luego empiezan a competir. Y empiezan a competir. Ay, esta hermana trajo unos zapatos rojos, yo mañana traigo unos verdes. Y más bonitos. Ay, esta hermana. Miren, hay algo que quiero que aprendamos, hermanos. Esta libertad con que Cristo nos hizo libres, hermanos, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, no tenemos que ver el lugar, sino la presencia de Dios. Porque a veces nos vamos bien equivocados como estos. Es una iglesia y ahí vamos. Y hay muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Pero bueno, qué bueno que usted ya está entendiendo, qué bueno que usted está con el conocimiento de verdad. Porque la hermana Jenny, al último se lo voy a comentar lo que dijo la hermana Jenny. Si se me olvida, me preguntan. Dicen los judíos estos, les dice Jesús, nombre de su padre, si tienen un padre, y es el diablo. Es el diablo. Porque todo lo mismito que ustedes hacen viene de allá.
Viene de allá. Oh, pero qué glorioso cuando usted lo reconoce, lo huele a distancia. Ay, se me hace que es hermano. Porque viene de orar. Porque viene platicando con el Espíritu de Dios. Y hasta lo reverencian. Buenas tardes, ¿cómo está? Pero cuando no usted o yo no portamos nada de eso, ni nos respetan. Ni nos respetan. A veces, hermanos, hay situaciones. Decía un pastor, que ya murió, de México. Decía, no hombre, ahí hay muchos que peleoneros y que se drogan y todo. Pero no hombre, nomás me pongo la Biblia en el brazo y me tienen miedo. ¿Y qué cuando no llevas la Biblia? No paso, pues claro. ¿Qué respaldo llevas? Pero un verdadero cristiano, el respaldo de Dios es el Espíritu. Esta palabra es Espíritu, sí, pero no te bases en que si me la miran me van a tener miedo. No, la comunión que tenemos con el Padre, la comunión que tenemos con el Espíritu, eso es lo que nos va a respaldar más cada día. Así, hermanos, porque de otra manera, pues nos avergüenzan donde quiera. Donde quiera nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque no estamos practicando, sino que solamente el libertinaje. Ya no le pueden decir a alguien, oye, si eres cristiana, no te puedes vestir así, porque te la echas de enemiga. Al hermano no le puedes decir, oye hermano, venga más calmado acá, una vestimenta más ordenada, porque te la echas de enemigo. Entonces, ¿qué estamos practicando? Libertinaje. El libertinaje, hermanos, es algo que que abusa de la libertad. Abusa de la libertad. Y otra cosa, es como, pues, la otra palabra que es como, se me fue la palabra, pero es abuso de la libertad. El libertinaje quiere decir abuso de la libertad. El libertinaje. ¿No se acuerda usted de algo cuando le dicen que usted mismo lo ha dicho o le han dicho a usted? Oye, le doy la mano y agarra la pata. Porque abusan de su confianza. Abusan de su confianza. Igual el libertinaje. Y en esto, hermano, de la libertad, hay dos cosas muy importantes: la fe y la perseverancia. Y tienen que estar firmes las dos. No que ahorita sí y mañana no. O no, hoy no, mañana sí. Eso tiene que ser firme, esa fe y la perseverancia con que tenemos que conservar esa libertad. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el tiempo está cerca. Y definámonos. ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? ¿Queremos ser salvos o no queremos ser salvos? ¿O quiero estar dentro de lo que es la salvación? A mi manera. Pero bueno, a tu manera, a mi manera nos vamos a quedar. A mi manera nos vamos a quedar. Porque hay reglas, hay mandamientos, hay estatutos que tenemos que ir cumpliendo. Y a veces cuesta. Pero dice el Señor, es necesario que te lo saques del corazón. Es necesario. Porque, hermanos, cuando Abraham amaba más a su hijo Isaac, Dios dice, entrégamelo. Entrégamelo. Y Abraham se lo entregó.
Y todos ya conocemos esa historia, amén. Y ahorita, ¿qué estamos diciendo, hermanos? No, pues que no quiere ir a la iglesia. ¿A quién se lo estamos entregando si no lo traemos a Dios? ¿A quién? Correcto. A mí ahora que falleció mi hermano, me dijeron, le quiero hacer una pregunta, pero no como hermano de él ni como mi tío. ¿Qué opina usted? Porque todavía no tenía ni 24 horas y lo querían desconectar. ¿Qué opina usted? Como siervo de Dios, como hermano, como pastor. Dije, bueno, pues dice Dios que tenemos que tener misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si ustedes no quieren tener misericordia con Él, en esperarse, es que mi fe en Dios, fíjense, como los judíos, mi fe en Dios. Ay, no, tu fe no está en Dios, ¿por qué le quieres desconectar? ¿Quieres que te diga qué es la fe? Y le abrí. Es pues la fe, ahí en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo lo ves ahorita? Mal. ¿Y cómo quieres que esté? Según tu fe. Bien, pues esa es la fe, pero en Dios, no en mí, ni en ti, ni en médico. Es que el médico nos dijo, el médico tiene límites. La medicina tiene límites, pero Dios no. Amén. Eso fue lo que les dije. Dije, y otra, ahí mismo en el 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estás rogándole y llorándole a Dios cuando tu fe no está ahí en Él? No, pues ya me lo dijo todo. Eso es lo que yo tenía que decirle, hermano. Yo no podía solaparla. Yo no podía. De igual manera, otra de mis hermanas estaban enojadas. Y le dije, ¿cuál es tu fe? Ah, pues que mi hermano sane. ¿Y tú crees que Dios te va a responder positivamente? Yo creo que sí. ¿Por qué crees que sí? Si te andas peleando con la otra. ¿Por qué crees que sí? No, es que si tú te estás peleando con ella, porque según tú tienes la razón, ¿dónde te escucha Dios? Dios le dijo a sus discípulos, o más bien sus discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y entre esa oración dice, perdona nuestras ofensas como también perdonamos nosotros a nuestros deudores. Eso es lo que dice Dios. Tú no le puedes perdonar, no te responde Dios positivamente. Porque Dios no atiende a los soberbios. Dios no atiende a los soberbios. Dios al altivo de lejos. No es que yo no me dejo de nadie, pues sigue tu camino entonces. Pero Dios no te va a responder positivamente. Me vi mal. Tal vez me vi mal delante de ellos, pero yo tenía que explicarles la verdad. Amén, amén. Tenía que explicarles la verdad porque de eso se trataba. Eso es lo que yo he conocido, la verdad. Y esa es la que le tengo que decir. Se oyó muy fuerte, se oyó tal vez hasta grosero para ellos, pero yo cumplí. Amén. Yo cumplí. Amén, amén. Hicimos una oración por la situación en la que se encontraba mi hermano. Todavía no lo diagnosticaban muerto. El corazón estaba funcionándole, la presión se le había normalizado, pero estaba en coma. Dije, vamos a pedirle a Dios para que se haga su voluntad. Amén. Y a medida que les estaba explicando y leyendo la palabra y orando a Dios, mi hermano tiene tres hijos. Y uno se miraba muy... O sea, para mí sinceramente, los que iban a llegar a Cristo eran los otros dos, él no. Por su rango que se creía. Pero el Señor lo quebrantó. Amén. El Señor lo quebrantó y me decía,
No podía ni hablar, nomás movía la cabeza que alguien quiere entregar su vida a Cristo. Porque aquí está siendo de bendición, mi hermano. Y pregúntenme, ¿cómo es la bendición si está en coma? Y él lloraba y decía que sí. Y le pregunté a los, dije, estos ahorita caen. No, nomás se me quedaban mirando. ¿Le quieren dejar para después? Sí. ¿Y tú? Sí, para después. Y dice para el incrédulo, dijo, yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, él, si por él hubiera sido, no quería a nadie, nomás su familia ahí. No querían sus hermanos, no quería a nadie. Por su orgullo, por su coraje. Pero cuando Cristo lo tocó, fue otra persona. Y me dijeron, dijo, oye, ayer andaba así. Y dijo, mira ahorita, porque ya se entregó a Cristo. Y va su esposa y me abraza y me dice, gracias. Gracias, porque era lo que yo le pedía mucho a Dios. En mi oración, le dije, bueno, ahí está ya la oración contestada. Ahí está ya la oración. Esto no es porque vivo en su tío, porque llegó la palabra correcta. Y va y abraza a mi esposa y le dice, gracias tía, dice, eso era lo que yo necesitaba oír. Que yo ni por mi mente, créame que ni por mi mente me pasaba que él se hubiera entregado a Cristo. Y todos miraron ese cambio, porque hasta su rostro le cambió. Así, hermano, así como aquel, ¿no? Y después, hermano, ¿qué le conté? A todos, hermano. Así es. Y le dije a mi cuñada, ¿no has oído un canto que dice, has cambiado mi lamento en baile? Dice, sí. Dije, ahí está. Tienes el lamento de tu esposo que está mal, pero tienes el gozo de tu hijo que se entregó, hijo. Igual. O sea, ella creía que los otros, pero no él. Y la gloria para Dios. La gloria para Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Lo mismo que estamos leyendo los judíos. Los judíos son dos. Y hasta lo querían matar a Jesús por las palabras que él les decía. Y se consideraban hijos de Dios. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? No. Ayer, hermanos, es duro, pero yo solamente recordaba, ahorita que me decía, que estaba cantando la hermana Reina y decía, fortalezcanse, pastores, fortalezcanse, sí, porque si ustedes supieran cuánta palabra me ha dado Dios para esos casos, pero para otras personas, y ahora para mí. Y esas mismas palabras que yo daba para consuelo, para fortaleza, son las mismas que recibo. Esas oraciones, agradezco por sus oraciones, iglesia. De que sin esas oraciones estuviéramos allá en Cuevaos, sin saber qué hacer. Pero como Dios nos ha hecho libres juntamente con ustedes, pues aquí estamos libres para honra y gloria de Dios. Amén. Ayer, hermanos, me llega un nieto de la señora con la que estaba mi cuñado. Ellos lo crearon desde chiquito. Él me abraza y dice, gracias por el servicio. Gracias. Estuvo bonito por la palabra. Y todos se pusieron, son como 6. Se pusieron de acuerdo para ponerse sombrero. Y ahí andaban en sombrero. Pero lo que yo no sabía es que también andaban empistolados. Pero la palabra los aplacó a todos. A todos. A todos los aplacó. Nomás uno de ellos
que no usó sombrero, no sé por qué, era el que decía que sí, cuando yo estaba predicando. Amén. Decía que sí. Y decía que sí. Y el último me dice, me dio mucho gusto saber, dice, cuando lo escuché, que dijo que Ricardo se había entregado a Cristo. Y digo, sí, es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Pero yo no sabía, hermanos, sino que mi cuñada decía, no, hombre, pues ya vámonos, dice, porque mira, todos esos están empistolados y puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, pues ya nos veníamos. Pero no, yo no me vine porque andaban empistolados, sino porque ya era tiempo de venirnos. Ellos iban hasta San Antonio, la otra iba hasta Reynosa y nosotros veníamos para Houston. Pero ahí está el ángel de Jehová. Ahí está el fruto de sus oraciones. De que hubieran tenido cañones, bazucas, lo que quisieran. Pero pues el Señor, el poder de Dios, que bien contra él. Y gracias por sus oraciones, hermano. Gracias. Y les gustó mucho la palabra. Les hice la invitación y todos se quedaron mudos. Pero sé que Dios está trabajando en esos corazones. Sé que Dios está trabajando en esos corazones. Al último le miré a ese que me abrazó y me dijo que gracias. Miré en su troca, tenía una Biblia. Le dije, ¿es una Biblia? Sí. Le dije, pues acérquese más a Cristo. Dijo, yo creo que ya es tiempo. Amén. Gloria. Porque ellos, pues, bueno, así andaba aquel, dijo, con la pistola y todo, pero mire, no está. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios. Amén. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad, hermanos, firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estemos, hermanos, sujetos otra vez al yugo de la esclavitud, porque no nos conviene, hermanos. Porque esa libertad ha costado un precio grande, hermoso. La sangre de Cristo. El que todavía no la ha valorado, tiene que valorarla, porque no hay otro medio para ser salvos. Y los que ya la valoramos, tenemos que estar firmes en eso que hemos valorado, en eso que hemos conocido. Tenemos que estar firmes. Y lo que leí ahorita, mi hermano Víctor, ¿qué es pues el hombre? ¿Qué es pues la vida del hombre? Es como la neblina, dice, como la niebla, que aparece por un poco de tiempo, sale el sol y se desvanece. ¿Qué es el hombre? Es polvo y nada más. Es polvo y nada más. Porque del polvo fue formado. Del polvo fuimos formados. Y Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Hechura de Él somos. Criatura de Él somos. Él nos crió a su imagen y semejanza. ¿Qué es el hombre? Aquí, hermanos, nosotros como cristianos, como que ya como libres, hermanos, tenemos que mirar a todos por igual. A todos. Gloria a Dios, Él se está superando económicamente. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga y lo cubra. Y sepa administrar bien eso que está agarrando. Pero si le echamos pedra, el único perjudicado es uno, porque dicen, ya no fuiste libre. Estás practicando libertinaje. Igual al que no tiene, hay que apoyarle, hay que animarle. Igual, hermano, en lo espiritual, al que ya no viene, hay que estarle llamando, hay que estarle hablando y hay que estarle constantes. ¿Por qué? Porque tiene tal vez una flaqueza. Dígame si usted no ha tenido flaquezas. Todos hemos tenido flaquezas.
Yo esto que decía y que empezaba a debilitarme, todos, le doy gracias a todos que me empezaron a animar, a fortalecerme con la palabra. Y le doy gracias a Dios, porque de eso se trata, hermanos. Amén. Porque si no, si aquel que se pierde y está al alcance de nuestra responsabilidad y no la empleamos, va a haber demanda sobre nosotros. Va a haber demanda sobre nosotros. Amén, amén. Hermanos, ¿usted cree que Cristo no podía quedarse a la mitad? Mira todo lo que me han hecho. Me llevan a la cruz y yo la llevo cargando. Ya no puedo. ¿Usted cree que no tenía para poder desistir? Pero Él tenía una misión por usted y por mí. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros por Él? Agradecer. Agradecer. Pero a la primera, hermanos, estamos siendo irresponsables. Y eso es decir o retirarnos no cuesta nada. Nada. El asunto es regresar cuando ya vemos la lumbre allá afuera. Ese es el asunto, regresar. Porque no haya uno común. No haya uno común. Eso es lo difícil. Pero para Dios todo es posible. Amén. Vamos a ver Romanos 6:18, hermanos. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso lo hacía Pablo, por eso lo digo humanamente. Porque antes, hermanos, cómo arrastraba, mataba a los creyentes. Y después era perseguido. Amén. Pero dijo, no hombre, pues si, cuando no tenía Cristo, no les tenía miedo. Ahora estando en Cristo. Eso yo lo dije un día. Dije, yo no tenía Cristo y no tenía miedo de nada. Y ahora que lo tengo, me da miedo ir a hablarle a aquel de la palabra. ¿Y por qué? Porque eran como Pablo, como Saulo. Una vez ya era supuestamente ya era cristiano. Y llegó uno que los golpeaba para probarlos a ver si eran verdaderamente cristianos. Dije, a mí no me va a ir. Yo aquí traigo con qué. Y todavía era cristiano, ya empecé a ser cristiano. Y no, chico, no te creas. ¿Qué estaba poniendo enfrente? ¿A Dios? No. Un mugrero que no sirve para nada. Dice el 21, ahí mismo en el 6, dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Si Dios no me rescata, la Margarita hubiera estado viuda. Santo. Digo, era joven, se le hubiera quitado lo viudo pronto. Pero gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios que en su infinita misericordia y en su grande amor me trajo para acá. Y ahora yo tengo que valorar, agradecer y practicar esa libertad con que Él me ha hecho verdaderamente libre. Porque ¿qué fin de aquellas cosas? Muerte. Muerte. Y ahora, pues a todos le tenemos miedo. No queremos predicar. No queremos orar.
Por eso dijo la hermana Marbella ahorita, "Ay, vengan a la oración, porque es bueno". No venimos en la enseñanza, no, es una mujer la que la está dando, pues dala tú. No, es que ella sí sabe, pues entonces déjala que lo haga. Amén. O sea, ¿cómo aprendemos más? ¿Con un hombre o con una mujer? Con la misma inteligencia, lo mismo que uno capta, no es diferencia de quien hable. Cuando vienes con un corazón a escuchar la palabra, pues quien lo hable. Pero hasta eso ponemos peros. ¿Y de qué sirve? No sirve de nada. Porque lo único que estamos haciendo es perdernos. Perder una bendición. Y más si esa enseñanza nos va para edificar, pues todavía nos perdemos la edificación. Entonces, ahora, hermanos, ahora ya tenemos que ver las cosas más claras. Más claras. Más claras. Lo que antes hacíamos, enojábamos a la primera. Ey, tranquilo. Ya no te debes enojar. Que antes, a la primera, actuábamos como queríamos actuar. Señor, si tú no permites que yo mueva un dedo, no lo voy a mover. Pero eso es cuando estamos sujetos a la verdad. Cuando hemos sido verdaderamente libres y que estamos en sujeción de la libertad. Pero cuando estamos en el libertinaje, hacemos eso y más. Y los que estamos practicando tal cosa como el libertinaje, tenemos que olvidarnos de la entrada al reino de los cielos. Amén. El 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y si no hay fruto de santificación, no hay vida eterna. Pero si hay fruto de santificación, tenemos la vida eterna. Romanos 6, leí el 22, hermanas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos que estarnos santificando, hermanos. Pero si no hay humildad, no vamos a poder santificarnos. Si hay arrogancia, si hay altivez, y si todavía no nos hemos despojado del viejo hombre, no hay nada nuevo en nosotros. Ni como criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero a veces no las hemos dejado pasar. A veces no las hemos dejado pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando aquel espíritu inmundo sale de nosotros, anda rondando todavía, a ver si le damos chance. Y una vez que le damos chance, dice, no entra. Va y trae su pandilla. Son 7 más y los adentra. Y aquel estrado del hombre viene a ser peor que el primero, dice. Hay que tener mucho, hermanos, mucho. A ver, aquí hay para todos. Hay mujeres, hermanos, que dicen, nomás mis chicharrones truenan. ¿Qué gana con eso? ¿Qué ganan? Nada. Porque la mera hora ya anda pidiendo opinión. ¿Qué gana el hombre con decir nomás mis chicharrones truenan? ¿Qué ganan? Cuando no hay acuerdo, cuando hay una división en un hogar, dice Dios que no hay prosperidad. De nada. Entonces, dice que el hombre no es sin la mujer. Y la mujer no es
sin el hombre. Entonces, ¿qué ganan con estar compitiendo? ¿Quién gana más y quién gana menos? Le dije a mi esposa, ¿cómo ves esto? Dijo, sí, pero yo me callo. Y yo ya la había humillado. Y después ella. Pero yo así con soberbia. La había humillado. Y fue más duro como me humilló ella. Con humildad. Más duro que sentí yo, hermano. Por eso, ¿qué gana? ¿Qué ganamos con decir? Me invitaron a predicar a Moncloa, Coahuila, y no, me invitaron unos 35 años íbamos a completar de casados. 35 años, le digo, sí, ¿por qué creen que hemos durado? ¿Quién cree que manda? Y se quedaron viendo, me miraban a mí unos y otros miraban a ella. Y no, pues usted, dije, no, el que manda en mi matrimonio es Cristo. Amén. Y se calmaron. Pero por eso le digo, hermanos, ¿hasta dónde hubiéramos llegado sin Cristo? ¿Hasta dónde hubiéramos llegado nosotros sin Cristo? Entonces tenemos que amar esta libertad. Es una libertad para amarnos, para dar amor unos a otros, para aportarnos de lo mejor, conforme a lo que dice Cristo. Pero bueno, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué esclavo del pecado si yo no soy esclavo del pecado? Sí, cuando dice Jesús, cuando tú hacías el pecado, eras esclavo del pecado. Y no podemos decir que no éramos esclavos de nadie. No, sí, éramos esclavos del pecado. Llámese como se llame, baile, droga, licor, cerveza, eras esclavo del pecado. Amén. Amén. Entonces, ahora voy a terminar, hermanos, con estos versículos que están en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2. Estos son varios versículos, se me voy rapidito leyéndolos. Y sígame usted con la vista. En el 13. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Sus postreros estados vienen a ser peor que el primero,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Quién quiere volver al pecado? Jamás. Pero no podemos estar en medio. No queremos volver al pecado, pero no queremos vivir en santidad. No podemos estar en medio. Y si no queremos volver al pecado, hermanos, tenemos que buscar la santidad día a día. Pero ¿cuál santidad, hermanos? ¿Cuál santidad? La santidad que Dios requiere. La santidad que Dios requiere. No decir como, vuelvo y repito, como yo creo, o como yo digo, como yo pienso que está bien. Eso Dios no lo aprueba. Como dice el hermano Víctor, si no es bíblico, ¿qué vamos a hacer? Porque un pensamiento de hombre no le avala nada. Nada. Un pensamiento de hombre no le avala nada. Pero un mandamiento del Señor, una palabra de Dios, es la que lo sostiene. Amén. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Sé que nadie va a querer volver atrás, pero también, hermano, no se rehúse